Bienvenidos a este fascinante viaje a través de la misteriosa figura de H.H. Holmes. A lo largo de los años han surgido muchos mitos y leyendas en torno a este infame personaje, lo que hace difícil discernir la verdad de la ficción. Holmes está considerado como el primer asesino en serie de Estados Unidos y su nombre evoca un oscuro romanticismo victoriano que nos transporta a la época de Jack el Destripador y otro hombre apellidado Holmes, Sherlock Holmes. Artículos sensacionalistas y mitos urbanos han llevado a muchas personas a creer que Holmes cometió casi 200 asesinatos en su Castillo de la Muerte, supuestamente un elaborado edificio con trampas y cámaras de tortura donde llevaba a cabo sus sádicas fantasías. Pero aunque gran parte de lo que se cuenta sobre él es ficticio, no podemos negar que Holmes sí fue un despiadado criminal y asesino. La época en la que H.H. Holmes cometió sus crímenes fue un momento fascinante de la historia en Estados Unidos, un periodo de transición entre el viejo y el nuevo mundo. La tecnología y la ciencia estaban en pleno desarrollo, pero aún no habían alcanzado todo su potencial. Esta carencia de avances científicos se tradujo en una falta de respuestas concretas sobre los crímenes de Holmes, lo que llevó a la creación de una leyenda que perdura hasta el día de hoy. Así que quienes deseéis sumergiros en el caso de H.H. Holmes, debéis estar preparados para separar los hechos de la ficción. A través de este vídeo exploraremos los detalles de su vida, los crímenes que se le imputan y la verdad detrás de la leyenda. No os perdáis este interesante recorrido por la historia de uno de los asesinos más famosos de todos los tiempos. Hola a todos, bienvenidos al canal. Yo soy Chris y esto es De Cosas Varias Vlogs. ¡Empezamos! Más de un siglo después de su muerte, H.H. Holmes continúa ocupando un lugar predominante en la imaginación popular, pero no os debéis dejar engañar por la leyenda negra de este personaje histórico, pues si bien la verdadera historia de los crímenes de Holmes es tremenda, puede no ser tan sórdida como sugieren las narrativas populares. Holmes fue un estafador, un ladrón común e incluso un asesino, pero no el señor de la oscuridad acechando dentro de su castillo. Así que a continuación conoceremos la historia de H.H. Holmes, pero también qué hay en ella de cierto y qué no lo es. H.H. Holmes nació como Herman Webster Madgett el 16 de mayo de 1861 en Gilmanton, New Hampshire. Fue el tercero de los 5 hijos que tuvieron sus padres, ambos metodistas devotos y descendientes de los primeros inmigrantes ingleses en la zona. El padre de Holmes venía de familia granjera y en ocasiones trabajó como granjero, comerciante y pintor de casas. Aunque algunos intentos posteriores por encasillar a Holmes en el patrón de los asesinos en serie modernos han sugerido que este torturaba animales y había sufrido abusos de un padre violento, no hay evidencia concreta en relatos contemporáneos o testimonios de testigos presenciales en su infancia para respaldar estas afirmaciones. Según contaría después, él mismo sufrió acoso escolar por parte de sus compañeros y en una ocasión un grupo de niños le obligó a tocar un esqueleto humano robado de la sala de anatomía. ¿Asustado? ¿Qué va? A Herman esto le provocó una fascinación absoluta por los cadáveres y todo lo relacionado con la muerte. Y así es como se despertó su interés por seguir la carrera de medicina. Herman se graduó en la escuela secundaria a los 16 años y aceptó varios empleos de enseñanza en Nueva Inglaterra. El 4 de julio de 1878 se casó con Clara Loverin en Alton, New Hampshire, y su hijo Robert Loverin Madgett nacería el 3 de febrero de 1880. Holmes se matriculó en la Universidad de Vermont a los 18 años, pero no estaba satisfecho con la escuela y se fue después de un año. En 1882 ingresó en el Departamento de Medicina y Cirugía de la Universidad de Michigan y se graduó en junio de 1884 después de aprobar sus exámenes.
Según sus compañeros de clase, Hermann era callado, serio y sombrío. No hablaba mucho y, aunque era un poco extraño, parecía mayormente inofensivo. Mientras estudiaba, trabajó en el laboratorio de anatomía con el profesor William James Hermann, entonces el instructor jefe de anatomía, y se dice que los dos se dedicaron a facilitar el robo de tumbas para suministrar cadáveres médicos. Años más tarde, cuando Holmes fue sospechoso de asesinato y afirmó que no era más que un estafador de seguros, admitió haber usado varias veces en la universidad a cadáveres para defraudar a las compañías de seguros. Parece ser que el joven Hermann era bastante violento con Clara, su mujer, y en 1884, antes de que su esposo se graduara, la chica le abandonó, regresando a New Hampshire. Hermann perdió todo contacto con ella y con su hijo, pero no te preocupes, nuestro hombre no perdió el tiempo lamentándose. Después de graduarse de la Facultad de Medicina en 1884, Hermann fue contratado como director de una escuela en Moores Forks, Nueva York. Fue allí donde comenzaron los rumores sobre él, especialmente después de que un niño pequeño desapareciera. Y es que la última vez que se había visto al pequeño estaba en compañía de Hermann. Este contó que el niño había regresado a su casa en Massachusetts. Sea como sea, no se llevó a cabo ninguna investigación. De todos modos, en aquellos días Madgett había estado alquilando una habitación a un matrimonio granjero, pero cuando la esposa del granjero quedó embarazada, nuestro protagonista huyó de la ciudad en medio de la noche sin mirar atrás y sin pagar su cuenta. En resumen, parece que Hermann no solo era un hombre con habilidades para la medicina, sino también para el arte del engaño y la huida. Más tarde se trasladó a Filadelfia, Pensilvania, donde consiguió un empleo en una farmacia, pero mientras trabajaba allí un niño murió después de tomar un medicamento comprado en la tienda. Madgett negó cualquier participación en la muerte del niño. ¿Fue nuestro personaje responsable de aquella muerte? Nunca lo sabremos con certeza, pero lo que sí sabemos es que Hermann rápidamente volvió a huir, abandonando la ciudad y dejando atrás todo lo que había hecho allí. Se mudó entonces a Chicago, registrándose en la ciudad como Dr. Henry Howard Holmes y dejando al antiguo Hermann Madgett oculto en su pasado. El por qué eligió el nombre de H.H. Holmes ha generado especulaciones a lo largo de los años. Se ha sugerido que se inspiró en las populares historias de detectives de Sherlock Holmes, pero esto es falso. Las historias de Sir Arthur Conan Doyle eran enormemente populares en el momento de su arresto en 1894, pero Sherlock Holmes apareció impreso por primera vez en A Study in Scarlet de 1887 y no se publicó una edición estadounidense hasta 1890. El nombre de H.H. Holmes aparece en los periódicos y documentos legales de Illinois ya en 1886, cuando el recién llegado realizó y aprobó un examen del gobierno para ejercer como farmacéutico en todo el estado. Por aquella época, Holmes conoció y se hizo muy amigo de Benjamin Pitezel, un carpintero con un pasado criminal. Holmes usó a Pitezel como su mano derecha para varios esquemas criminales. Más tarde, un fiscal de distrito describió a Pitezel como la herramienta de Holmes, su criatura. Holmes era un hombre atractivo, poseía un aire distinguido, era atento, amoroso con los animales y siempre iba elegantemente vestido, por lo que tenía mucho éxito entre las mujeres. No mucho después de llegar a Chicago, H.H. Holmes conoció a Myrta Belknap de Minneapolis mientras estaba en la ciudad por negocios. Después de un rápido noviazgo, convenció a sus padres para que los dejaran casarse y, pese a seguir casado con Clara, la ceremonia de bodas se llevó a cabo el 28 de enero de 1887. Lo curioso es que solo unas semanas después de la boda pidió el divorcio de su primera esposa, Clara, alegando que ésta le había sido infiel. Sin embargo, las acusaciones no pudieron ser probadas y la demanda quedó en el aire. Al parecer, Clara ni siquiera se enteró de la demanda, por lo que Holmes siguió legalmente casado con ella. El nuevo matrimonio se instaló en una casa en Wilmette, Illinois, aunque Holmes pasaba la mayor parte de su tiempo en Chicago atendiendo sus negocios.
En la primavera de 1888, Myrta se quedó embarazada. La hija de H.H. Holmes, Lucy Theodate Holmes, nació el 4 de julio de 1888. Sin embargo, al igual que con su primera esposa, cualquier afecto que Holmes pudiera haber tenido por Myrta flaqueó poco después del nacimiento de su hija. Se instaló en su oficina y sus visitas a su familia se hicieron cada vez más raras. A su llegada a Chicago en agosto de 1886, H.H. Holmes consiguió trabajo en una farmacia en Inglewood regentada por el matrimonio Holton, quienes esperaban su primer hijo. Holmes demostró ser un empleado muy trabajador y finalmente los Holton le vendieron el negocio. Según muchas fuentes, este fue el verdadero comienzo de su ola de asesinatos, ya que Holmes supuestamente mató a Elizabeth y a su anciano esposo, aunque bueno, parece que esto no fue así. Aunque varios libros retratan al señor Holton como un anciano que desapareció rápidamente junto con su esposa Elizabeth, el Dr. Holton era un exalumno de Michigan, solo unos años mayor que Holmes. Además, los Holton permanecieron en Inglewood durante toda la vida de Holmes, sobreviviéndole hasta bien entrado el siglo XX. De hecho, el matrimonio Holton y su hija están enterrados en un cementerio cerca de donde estaba ubicada la farmacia, lo que nos hace pensar que Holmes no tuvo nada que ver en su muerte. Así que, ¿qué fue lo que realmente pasó? Nadie lo sabe a ciencia cierta, pero podemos estar seguros de que H.H. Holmes, aunque un asesino y criminal, no fue responsable de este crimen en particular. Holmes compró un solar vacío frente a la farmacia y en 1887 comenzó la construcción del edificio que más tarde sería conocido como el Castillo de la Muerte. La historia de la construcción de este edificio es como la historia de una persona que hace malabares con cuchillos. Parece impresionante, pero no querrías estar cerca si algo sale mal. En muchas fuentes uno puede encontrar descripciones del supuesto genio arquitectónico de Holmes y elogios por su inteligencia e ingenio, a pesar de la depravación de sus objetivos, porque no olvidemos que si creemos a pies juntillas su leyenda, realmente estaba construyendo una especie de hotel del terror. En resumen, la construcción de este edificio y la creación del mito de H.H. Holmes comparten una cosa en común. Son impresionantes y al mismo tiempo espeluznantes. Nunca sabes qué te espera en cada esquina. La táctica utilizada por Holmes para no pagar a sus proveedores y a sus contratistas era pedir materiales de mala calidad para luego quejarse por ello y no pagar cuando se le exigía ponerse al día con las deudas. Despedía a los trabajadores cuando reclamaban su salario y después contrataba a un nuevo grupo al que tampoco pagaría. Todo un genio de la economía. Más tarde se contaría que Holmes cambiaba de trabajadores para que ninguna persona conociera el verdadero y terrorífico diseño del edificio, pero realmente lo hacía para no tener que pagarles. Desafortunadamente, en todas las épocas, siempre hay quienes logran su meta a expensas de los demás, sin importar las consecuencias. El inmueble consistía en locales comerciales en la primera planta, incluida su farmacia reubicada, y en la planta superior varios apartamentos que se utilizaban como viviendas. En 1892 agregó una tercera planta y les dijo a los inversores y proveedores que tenía la intención de usarlo como hotel durante la próxima Exposición Mundial Colombina, un evento cultural y social para celebrar el cuarto centenario de la llegada de Cristóbal Colón al Nuevo Mundo en 1492. La exposición atrajo a más de 27 millones de visitantes durante sus 6 meses de duración. Los relatos ficticios sobre H.H. Holmes cuentan que construyó el hotel para atraer a los turistas que visitaban la exposición cercana para asesinarlos y vender sus esqueletos a las facultades de medicina, pero no existen pruebas de que esto fuera así.
Realmente el edificio nunca funcionó como hotel. Además, esa parte del inmueble nunca se terminó ni se abrió al público. Y aunque se afirma que Holmes comenzó a anunciar su nuevo hotel en 1893, los periódicos digitalizados existentes y el archivo histórico de periódicos del estado de Illinois no tienen registro de tal hotel. Todo formaba parte de la estrategia de Holmes para estafar a proveedores, inversionistas y aseguradoras. En 1892, el edificio estaba casi terminado con 3 plantas y un sótano. En la planta baja estaban los locales comerciales. El trabajo concluyó a tiempo para la inauguración en mayo de 1893 de la Exposición Mundial de Chicago. Los artículos publicados por la prensa amarilla, siempre ávida de una buena historia, y después del arresto de Holmes, etiquetaron el edificio como el Castillo de la Muerte, alegando que la estructura contaba con todo lo necesario para entretener al supuesto y terrible villano. Durante aproximadamente una semana, en 1895, cuando los investigadores inspeccionaban el edificio, los periódicos comenzaron a inventar datos morbosos. Como se encontró una cuerda, dijeron que colgaba a sus víctimas, al dar con una mesa desgastada que las cortaba en pedazos, y cuando hallaron extrañas cenizas en una estufa de leña que las incineraba. La mayor parte de estas noticias se desmintieron rápidamente, pero esto no tuvo tanta repercusión como lo habían hecho los relatos inventados en primer lugar. Por ejemplo, los periódicos informaron en grandes titulares que se habían encontrado cuerpos durante la inspección y excavación del sótano del edificio de Holmes, y luego días después, en letras más pequeñas, ocultas en algún lugar que no fuera la primera página, que en realidad era tal vez solo un cuerpo. Por lo que, según la historia oficial, durante un periodo de 3 años, Holmes seleccionó a sus víctimas entre sus empleados, supuestamente muchos de los cuales tenían como condición de empleo contratar pólizas de seguro de vida por las que Holmes pagaría las primas, pero también sería el beneficiario. Amantes y huéspedes del hotel a los que torturaba y asesinaba. Vecinos del barrio llegaron a informar que vieron a muchas mujeres entrar en el edificio, pero nunca las vieron salir. En fin. La leyenda de Holmes cuenta que, disimulada bajo el suelo de madera del Castillo de la Muerte, una instalación eléctrica le permitía seguir en un panel indicador instalado en su despacho el menor desplazamiento de sus futuras víctimas. Sin necesidad de desplazarse y solo con abrir unos grifos de gas, podía asfixiar a los ocupantes de algunas habitaciones. Pero esperad, aún hay más. Afirmaban que el hotel contenía un montacargas y 2 toboganes que servían para transportar a los cadáveres hasta una bodega en el sótano, donde, según los casos, eran disueltos en una cubeta de ácido sulfúrico, incinerados o sumergidos en una cuba llena de cal. En una habitación, denominada el calabozo, habían varios instrumentos de tortura. Una de las máquinas allí instaladas llamó especialmente la atención de los curiosos y espantados periodistas, un aparato que permitía hacer cosquillas en la planta de los pies de las víctimas hasta matarlas de risa. Realmente suena a una película de terror de serie B. Nada de esto era cierto y además hubiera sido imposible. El sótano no tenía insonorización en absoluto, lo que significa que cualquier sonido extraño, gritos o un acto criminal habría llamado la atención de inmediato. Otras fuentes afirmaban que el hotel estaba compuesto por más de 100 habitaciones y dispuesto como un laberinto con puertas que se abrían a paredes de ladrillo, habitaciones sin ventana, escaleras sin salida y ventanillas disimuladas en las paredes, donde nuestro hombre podía observar a escondidas a sus clientes. En realidad, la planta que ocupaba el hotel era de tamaño moderado y en gran parte corriente. Contenía alguna habitación secreta, pero se usaron para ocultar artículos y muebles que Holmes compraba a crédito y no tenía intención de pagar. Los ocultaba para que los acreedores no dieran con ellos cuando llegaban reclamando el pago.
Incluso en marzo de 1893 apareció un extenso artículo en un periódico sobre estas habitaciones, después de que Holmes fuera atrapado usándolas para esconder muebles que había comprado a crédito y nunca pagó. Finalmente, antes de que pudiera abrir el supuesto hotel, los acreedores de H.H. Holmes, sus adversarios constantes, recuperaron los muebles que había comprado, lo que significa que aquella planta del edificio estaba vacía, excepto por su oficina y poco más. Además, aunque los investigadores no tenían noticias de que estuviera asesinando a gente, sí conocían la reputación de Holmes como estafador. Por ello, la policía de Chicago inspeccionaba constantemente sus propiedades con la esperanza de atraparle cometiendo fraude. Si todo lo que se cuenta del edificio fuera cierto, algo hubieran descubierto en una de esas inspecciones. Y sí, tal vez algunos asistentes a la exposición mundial, particularmente desesperados por no encontrar alojamiento, decidieran quedarse allí durante su estancia en la ciudad, pero parece poco probable y tendría que haber sucedido en un periodo de tiempo muy corto, porque durante el apogeo de la Exposición Universal, el 13 de agosto de 1893, un incendio, posiblemente iniciado por Holmes para cobrar el pago del seguro, destruyó la tercera planta y obligó a evacuar todo el edificio. Uno de los inquilinos de los apartamentos, en una declaración a los periodistas, dijo que todos lograron salir del inmueble de manera segura, enumerando a cada uno de los inquilinos residenciales y comerciales de las dos primeras plantas, en particular un sastre, un farmacéutico y un joyero. No se mencionó ni un hotel ni ningún huésped del hotel. Pese al incendio de 1893, el edificio de Holmes no se quemó hasta los cimientos como se suele contar. El segundo y tercer piso fueron derribados varios días después del incendio. Ya estaban en muy mal estado, pero fueron reconstruidos. El primer piso y el sótano, con los nuevos pisos superiores, sobrevivieron hasta la década de 1930. La mayoría de las fotos antiguas que vemos son ya del siglo XX. El edificio permaneció en uso hasta que fue demolido en 1938 para dar paso a una oficina de correos. En definitiva, a pesar de todo el sensacionalismo, lo cierto es que el Castillo de la Muerte no fue más que un edificio como cualquier otro. Pero incluso si la parte central de la historia de Holmes, que involucra la gestión de un hotel durante la feria, es inexacta, el tipo seguía siendo un demonio por derecho propio. Además de su costumbre de estafar a sus deudores, usar nombres falsos, investigar cómo cometer todo tipo de fraudes y cometer el delito de bigamia, Holmes era, sin lugar a dudas, un asesino. Una de las primeras víctimas de Holmes parece ser que fue su amante Julia Smythe. Julia era la mujer de Ned Conner, joyero de profesión, con quien tenía una hija, Pearl. El matrimonio Conner se instaló en el edificio de Holmes en 1890 y Conner compró uno de los locales y abrió una joyería. Pero cuando Conner descubrió que Julia y Holmes mantenían una aventura, le vendió el local a Holmes y se mudó de allí, dejando atrás a su mujer y su hija Pearl. A pesar de este pequeño inconveniente, Julia, quien obtuvo la custodia de la niña, siguió viviendo en el edificio y continuó con su aventura con Holmes. Pero en la víspera de Navidad, Julia y Pearl desaparecieron. Holmes dijo que habían ido a visitar a la familia, pero nunca más fueron vistas. Holmes contaría más tarde en su cuestionable confesión que Julia murió durante un aborto supuestamente realizado por él mismo. Después afirmaría haber envenenado a la niña, probablemente para ocultar las circunstancias de la muerte de su madre. Realmente la historia de nuestro protagonista varía sobre si realmente asesinó o no a su amante y a la hija de esta, aunque son muchos los que creen que estas fueron las dos primeras víctimas de este asesino. En 1892, Holmes quedó cautivado al instante cuando conoció a la hermosa Emmeline C. Grant. La joven trabajaba como secretaria y mecanógrafa en una clínica de alcoholismo. Posiblemente Emmeline conoció a Holmes a través de su cómplice y socio comercial, Ben Pitesell, a quien Holmes había enviado para recibir tratamiento en el centro.
le ofreció un trabajo como taquígrafa por el doble de su salario actual. La joven aceptó rápidamente, mudándose a Chicago hasta que finalmente se instaló en uno de los apartamentos del edificio de Holmes. No está claro cuándo exactamente su relación se volvió íntima. Técnicamente era un secreto, pero varios residentes de la casa tenían sus sospechas. En diciembre de aquel mismo año, la señora Lawrence, otra de las inquilinas de Holmes, habló con Emmeline por última vez. La joven le obsequió con un regalo anticipado por Navidad y habló en términos vagos sobre el futuro, lo que llevó a su vecina a preguntarle si dejaría su trabajo y la ciudad de Chicago. Emmeline contestó que tal vez y aparentemente desapareció después de aquel día. Al no tener noticias de su vecina, la señora Lawrence, preocupada, le preguntó a Holmes qué sabía sobre su paradero, a lo que el hombre contestó que se había casado con su prometido, un tal Robert Phelps, a quien nadie conocía ni del que habían oído hablar antes. La pareja supuestamente había dejado la ciudad durante su luna de miel, muy posiblemente para nunca regresar. La señora Lawrence no se quedó conforme con esa explicación y testificó más tarde durante el juicio que en algún momento después de la desaparición de Emmeline vio a Holmes y a dos de sus socios sacar un baúl pesado de la tercera planta del edificio. Estaba casi segura de que contenía el cuerpo de Emmeline C. Grant. Después de que finalmente arrestaran a H.H. Holmes, un detective que inspeccionaba el Castillo de la Muerte supuestamente encontró una huella grabada en la pared interior de una caja fuerte del tamaño de una habitación ubicada en la oficina de Holmes. La huella era del pie de una mujer. De esta pista comenzó a correr el rumor de que la huella pertenecía a Emmeline C. Grant. Solo por ello se llegó a la conclusión de que Holmes había encerrado a Emmeline en el interior de la caja fuerte, donde la dejó morir poco a poco mientras se acababa el aire, y como si esto no fuera suficiente, para acelerar el proceso de asfixia, esparció ácido por toda la habitación. Emmeline, en su intento desesperado por escapar, terminó dejando una huella grabada en la puerta. Durante un viaje de negocios a Boston, en algún momento de la década de 1880, Holmes conoció a Minnie Williams, que ahora en 1893, con 25 años, se había mudado a Chicago. Minnie era la heredera, entre otros inmuebles, de una enorme y valiosa propiedad situada en Fort Worth, Texas. La joven era descrita por quienes la conocieron como una chica bastante simple, por lo que resultaba una presa fácil a la hora de halagar y manipular. Cuando Holmes conoció a Minnie en Boston, se hacía llamar Harry Gordon, pero aparentemente la joven no hizo preguntas cuando él le explicó que por razones comerciales en Illinois todo el mundo le llamaba H.H. Holmes. Llegó a tener tal control sobre ella y sus finanzas que Minnie le cedió varias de sus propiedades inmobiliarias. En abril de 1893, Holmes persuadió a Minnie para que transfiriera la escritura de su propiedad en Fort Worth a un hombre llamado Alexander Bond, un alias de Holmes. Consta en los registros que al mes siguiente, Holmes y Minnie, presentándose como marido y mujer, alquilaron un apartamento en el Lincoln Park de Chicago. Aunque nunca se registró su unión legalmente, no olvidemos que Holmes seguía casado con Clara y de rebote con Mirtha, por lo que es probable que Holmes organizara una ceremonia falsa y Minnie no estuviera enterada de nada. Después de la muerte de su padre, Minnie había sido criada por diferentes parientes junto con su hermana Nanny, quien ahora residía en Alabama. Las dos mantuvieron correspondencia, pero una vez que las cartas de Minnie mencionaron su reciente matrimonio con un médico atractivo, rico y encantador, llamado Harry Gordon, Nanny, un tanto alarmada y curiosa, le pidió visitarla en Chicago. En uno de los pocos casos conocidos en los que H.H. Holmes fue a la Exposición Mundial, invitó a las hermanas a una visita de un día para celebrar la llegada de su cuñada. Aunque al principio Nanny se mostró escéptica acerca de él, poco a poco quedó hechizada por su falso encanto. No se sabe a ciencia cierta si Nanny decidió regresar a su hogar en Alabama, satisfecha con la elección que había hecho su hermana eligiendo marido, o si, como suele suceder con Holmes, simplemente desapareció misteriosamente.
Tras el incendio que destruyó la tercera planta del edificio de Holmes en agosto de 1893, las compañías de seguros le acusaron de haber provocado el incendio para cobrar la indemnización. Ante esta situación, Holmes decidió viajar a Texas con Minnie y tomar posesión de las propiedades que ella poseía allí. Vale la pena señalar que durante el tiempo en que se supone que Holmes estuvo ocupado atrayendo a los asistentes a la exposición de Chicago a su hotel para asesinarlos y quedarse con su dinero, el hombre se encontraba a varios estados de distancia. En Fort Worth comenzó a construir un edificio diseñado para ser un duplicado idéntico al de Chicago. Si bien es tentador decir que su deseo era construir otro castillo de la muerte, esta teoría no tiene mucho sentido pese a que es la más contada en su leyenda. Holmes se fue de Texas poco después de que se terminara el nuevo edificio. Si hubiera tenido la intención de construir otra guarida del mal en Fort Worth, su partida no habría tenido sentido. Nunca tuvo el propósito de vivir allí. Más bien tenía otro motivo para crear una nueva edificación. En este caso, como en el edificio de Chicago, el proyecto de construcción fue solo un medio para estafar a inversores y contratistas. Pidiendo préstamos a diferentes bancos y encargando trabajos con pagarés, Holmes acumuló una gran cantidad de dinero mientras distraía a sus acreedores con el progreso del edificio. Una vez terminada la estructura, se largó de Texas. Sin embargo, parece ser que Minnie Williams no le acompañaba. Más tarde, varios testigos declararon haber visto a Minnie Williams después de que Holmes abandonara Texas, pero casi ninguno de ellos la conocía personalmente y Holmes admitió más tarde haberle pagado a la esposa de uno de sus socios y cómplices para que se hiciera pasar por Minnie cuando el asunto lo requería. Los cuerpos de Minnie y Nanny Williams nunca fueron encontrados. Antes de regresar a Chicago, Holmes fue arrestado y encarcelado brevemente por primera vez, acusado de vender bienes hipotecados en Colorado. Pasó el final de 1893 en prisión. Mientras tanto, después de su liberación en enero de 1894, Holmes conoció y se casó ilegalmente, como siempre, con su cuarta y última esposa, Georgiana Young, bajo el nombre de el señor H.M. Howard. Esta vez Holmes explicó que un tío rico le había dejado una gran cantidad de tierra en su testamento con la condición de que adoptara el nombre del difunto. Aparentemente Georgiana no tuvo problemas para creer esto, pero tampoco tenía forma de saber que la tierra de la que Holmes hablaba realmente había pertenecido a Minnie Williams. Mientras Holmes estuvo en la cárcel, ideó un plan para estafar a una compañía de seguros con $10,000, contratar una póliza para sí mismo y luego fingir su muerte. Sin embargo, el plan de Holmes fracasó cuando la compañía de seguros comenzó a sospechar y se negó a pagar. Holmes no insistió con el cobro del seguro, pero ideó un plan similar para llevarlo a cabo con su socio y cómplice Ben Pitezel. Mientras tanto, Ben Pitezel, su esposa Kerry y sus 5 hijos, Desi, Alice, Nellie, Howard y Wharton, se habían mudado a San Luis, Missouri. En 1894, Holmes contactó con su socio para contarle su plan. Pitezel acordó fingir su propia muerte para que su esposa pudiera cobrar una póliza de seguro de vida de $10,000 que tendría que dividir con Holmes. El plan, que tendría lugar en Filadelfia, requería que Pitezel se estableciera allí fingiendo ser un inventor llamado B.F. Perry. Después debía fingir su muerte tras una explosión de laboratorio que lo dejaría desfigurado. Holmes debía encontrar un cadáver apropiado para interpretar el papel del difunto Pitezel. El día señalado, y esperando que Holmes pudiera hacerse con un cadáver, Pitezel comenzó a beber. Su socio, Holmes, comenzó a animarle para que bebiera más. Quizás Holmes lo había planeado todo desde el principio o tal vez aprovechó el alcoholismo de Pitezel para modificar el plan y que le resultara más beneficioso. En cualquier caso, una vez que el otro hombre se desmayó, Holmes le administró una dosis letal de cloroformo y decidió seguir adelante con el plan de la explosión accidental.
Usando una lámpara de aceite, chamuscó el cabello y la ropa de Petersell antes de romper la botella de cloroformo en el suelo. Hizo un trabajo chapucero, pero el forense se lo creyó. Para cobrar el dinero de la póliza de seguros, Holmes necesitaba que Kerry u otro miembro de la familia Petersell identificara el cuerpo de Ben. Envió una carta a San Luis pidiéndole a Kerry que viniera, explicando que por supuesto era una artimaña, pero Kerry no quería dejar a su hijo pequeño solo y envió a su hija Alice de 15 años en tren. Nunca se volvieron a ver. El cadáver de Ben estaba en tan mal estado que la joven, acompañada por Holmes, solo pudo identificar el cuerpo por los dientes, sin ella saber que realmente era su padre. La compañía de seguros acordó emitir un cheque de $7.200 a Kerry en San Luis. Holmes le informó a la mujer que Ben le debía $5.000, una deuda que ella pagó rápidamente. Ahora que tenía su dinero, se presentaron dos problemas finales. Primero, la familia Petersell sabía demasiado para la comodidad de Holmes. En segundo lugar, creían que Ben Petersell todavía estaba vivo. Holmes le pidió a Kerry que le enviara 2 de sus hijos a Filadelfia. Explicó a la viuda que Ben se escondía en Cincinnati, Ohio, pero la llegada de un grupo grande de personas que viajaban juntas llamaría demasiado la atención y arruinaría todo el plan. Fue entonces cuando Kerry envió a su hijo Howard, de 8 años, y a su hija Nellie, de 11, a reunirse con Alice y Holmes en Filadelfia. Kerry y los 2 hijos que se habían quedado con ella, la mayor Desi y el menor, el bebé Wharton, esperarían un poco más antes de salir a su encuentro. Lo siguiente es una demostración vertiginosa de la astucia intelectual y la crueldad sin límites de Holmes. Sin embargo, incluso el gran maestro del mal parece haber sufrido algunas consecuencias por sus acciones. Según Georgiana, Holmes sufría pesadillas crónicas atormentado por la imagen del cadáver quemado de Ben Petersell. Parece que la conciencia le estaba jugando una mala pasada. Del 28 de septiembre al 17 de noviembre de 1894, Holmes viajó con 8 personas en 3 grupos separados. El primer grupo era él mismo y Georgiana, quien no estaba al tanto del asunto. El segundo estaba compuesto por los 3 hijos Petersell y un tercer grupo con Kerry, su bebé y Desi. Viajaron por todo el norte de los Estados Unidos y Canadá, sin que nadie más supiera lo que Holmes estaba haciendo o dónde estaban los otros grupos de personas. Cada vez que los grupos llegaban a una nueva ciudad, Holmes le decía a Kerry que su esposo acababa de marcharse del lugar y había dejado instrucciones para reunirse con él en otra ubicación. Pasado un tiempo, Howard desapareció. Alice escribió una carta no entregada a su madre poco después de llegar a Detroit, en la que le decía que su hermano Howard no viajaba con ellos. No está claro qué les dijo H.H. Holmes a Alice y a Nellie sobre la ausencia de su hermano, pero no parecían preocupadas. Lo que no sabían era que su madre, el bebé y Desi se hospedaban a pocas calles de su hotel en la misma ciudad. Las chicas fueron vistas por última vez en Toronto. Kerry Petersell y sus 2 hijos finalmente llegaron a Vermont siguiendo las instrucciones de Holmes. Después de intentar repetidamente que Kerry le enviara a sus otros hijos o se mudara a otra ciudad, Holmes finalmente la visitó en persona. Kerry sospechó más tarde que tenía la intención de asesinarla, pero al final no lo hizo. Lo que Holmes no sabía era que la compañía de seguros les había estado siguiendo a él y a los Petersell durante semanas. Cuando dejaron Canadá y regresaron a los Estados Unidos, se procedió al arresto. Es posible que Holmes sospechara que le seguían la pista antes de su arresto. Por razones poco claras, después de visitar a Kerry Petersell, regresó a Gilmanton, New Hampshire, y se reunió con su esposa Clara, su hijo Robert, que ahora tenía 15 años, y sus padres. Lo curioso es que les contó una historia un tanto rocambolesca sobre cómo había sufrido amnesia 8 años antes después de tener un terrible accidente. En el hospital había recibido el nombre de H.H. Holmes al no llevar documentación encima ni recordar quién era. Después se enamoró y se casó con una enfermera llamada Georgiana antes de recordar su vida como Herman Webster Matchett. Vaya trama que se inventó el tipo.
Realmente la historia era el peor cuento que se había inventado hasta ahora, pero por alguna razón su familia le creyó, tal vez porque resultaba más reconfortante que conocer la verdad de lo sucedido. Pero Holmes no estaba a gusto en ningún sitio, así que poco tiempo después de soltar su increíble historia se marchó a Boston para iniciar nuevos negocios, prometiendo que regresaría pronto y retomaría su vida donde la dejó. Puede que incluso por una vez hablara en serio, pero Holmes nunca regresaría a New Hampshire. El 17 de noviembre, Holmes fue arrestado en Boston, inicialmente acusado de robo de caballos derivado de acusaciones procedentes de Texas. Después a esos cargos se añadieron fraude de seguros que Holmes terminó confesando. En sus cambiantes confesiones, Holmes explicó que tuvo la intención de defraudar a la compañía de seguros haciendo pasar un cadáver por Ben Pitezel, pero su socio se suicidó antes de que pudieran llevar a cabo el plan. Aseguró que al ver a Ben muerto, preparó la escena para que pareciera un accidente y así la familia Pitezel pudiera cobrar el dinero de la póliza, ya que la aseguradora no tenía obligación de pagar en caso de suicidio. También contó que los niños Pitezel estaban vivos y en perfecto estado, viajando con su vieja amiga Minnie Williams, quien pudo haberlos llevado a Londres. Kerry Pitezel también fue arrestada por su participación en el esquema de fraude. Ella, después de todo, conocía el plan desde el principio. Mientras Holmes y Kerry se encontraban en prisión en Filadelfia, la policía de Chicago comenzó a registrar el edificio de Holmes, y en Indianápolis el detective de la policía de Filadelfia, Frank Geyer, partió en busca de los niños Pitezel. En Chicago, la policía y docenas de reporteros abarrotaron el sótano de Holmes. Al excavar en el suelo del sótano, finalmente se descubrió varios huesos humanos preservados con cal viva. Los investigadores llegaron a la conclusión que pertenecían a un menor de unos 8 o 10 años, pero se habían deteriorado tanto que era difícil identificarlos. Teniendo en cuenta que esta era la edad de la desaparecida hija de los Conner, los investigadores inicialmente estuvieron seguros de que habían encontrado una prueba contra Holmes. Al revisar la estufa del sótano, se descubrió trozos de tela y una cadena de reloj que fue identificada como perteneciente a Minnie Williams. También en la estufa los investigadores hallaron lo que en un principio se creía eran huesos humanos quemados, pero tras la inspección se descubrió que simplemente eran trozos de arcilla cocida y restos de pavo. Pero independientemente de que era cierto o no, las historias fantásticas y morbosas rápidamente corrieron de boca en boca, siendo imposible ya detenerlas. De repente, decenas de personas afirmaron haber trabajado para Holmes, que se había ofrecido a contratarles un seguro de vida o que habían evitado por poco la muerte durante su estancia en el edificio de Holmes. Uno de los ejemplos más sorprendentes fue el caso de Myron Chappell, quien le contó a los investigadores que había trabajado con Holmes preparando esqueletos para venderlos a las facultades de medicina, lo que le hacía cómplice de haber ayudado a deshacerse de todos los supuestos cuerpos. Aunque a menudo este testimonio se cuenta como cierto, la historia relatada por Chappell se vino abajo rápidamente ya en 1895. Pese a que el propio hijo de Chappell informó que su padre era un alcohólico, se inventaba historias y luego olvidaba que las había inventado, el Departamento de Policía de Chicago descartó las palabras del hijo y decidió tomar en serio el testimonio de Myron. Pero ninguna de las universidades en las que Chappell afirmó haber vendido cuerpos había oído hablar del tipo. Les informó sobre zonas en el sótano del edificio donde podrían cavar y encontrarían más esqueletos, pero no encontraron ninguno. Cuando más tarde se determinó que Chappell había estado mintiendo, la policía se sintió avergonzada por este y otros contratiempos que habían tenido con el caso, por lo que dejó de interrogar a más testigos o de investigar otros lugares donde H.H. Holmes supuestamente pudo haber llevado a cabo sus crímenes. De hecho, en Chicago la policía nunca encontró pruebas suficientes para acusar a Holmes de ningún delito a pesar de registrar el Castillo de la Muerte de arriba abajo.
Frank Geyer y Gary, el inspector de la compañía de seguros, rastrearon una casa que Holmes había alquilado en Toronto. Al entrar en el sótano descubrieron un trozo de tierra removida en el suelo y comenzaron a cavar. En el fondo del hoyo poco profundo había un baúl que coincidía con la descripción que había aportado Kerry Petersell sobre el que había mandado con la ropa de sus hijos cuando estos se fueron de San Luis. En el interior estaban los cadáveres de Alice y Nellie Petersell. Pero faltaba encontrar al otro de los hermanos, Howard. Las pistas les llevaron hasta Indianápolis, donde Holmes había alquilado una casa. Al inspeccionar el interior, encontraron restos de ropa, varios dientes humanos y la parte superior de un cráneo perteneciente a un niño. En octubre de 1895 comenzó el juicio contra H.H. Holmes por el asesinato de Benjamin Petersell, aunque para entonces era evidente que Holmes también había asesinado a los 3 niños desaparecidos de Petersell. Desde su prisión, H.H. Holmes escribió y publicó sus memorias en un intento de ganarse la simpatía y ayuda para su defensa. Si bien esto y las amarillistas historias de los periódicos dificultaron la selección del jurado, el caso de Holmes se vio más comprometido cuando el juez dictaminó que su juicio comenzaría lo antes posible. La Fiscalía había pasado la mayor parte del año reuniendo testigos por todo el país, pero la defensa tendría menos de un mes para prepararse. La situación para Holmes empeoró todavía más cuando sus abogados renunciaron y él se tuvo que encargar de su propia defensa ante el tribunal. Para sorpresa de todos, resultó ser bastante hábil. Sin embargo, a pesar de que sus abogados eventualmente regresaron, varias circunstancias derivaron en su condena. No solo las pruebas reunidas en su contra, sino también las apelaciones emocionales presentadas ante el jurado resultarían condenatorias para Holmes. El testimonio de Kerry Petersell, debilitada y traumatizada, conmovió a todos los presentes hasta las lágrimas. En cambio, Georgiana Yoke, quien el juez determinó que no era la esposa legal de Holmes, se plantó fría como un iceberg ante el estrado y testificó en su contra sin inmutarse, lo que provocó que H.H. Holmes rompiera a llorar delante de todos, aunque no pareció muy emocionado cuando la interrogó él mismo. Hay que añadir que Ned Conner, el exmarido de Julia, fue un testigo clave en el juicio contra H.H. Holmes, pero aunque evidentemente el hombre sospechaba que Holmes había asesinado a su exmujer y a su hija, contó que en el llamado Castillo de la Muerte no había pasajes secretos y que las habitaciones ocultas se habían utilizado para esconder diferentes artículos y muebles e incluso algunos empleados habían llegado a dormir allí ocasionalmente. Si Ned Connor, que podía guardar un evidente rencor hacia Holmes, dijo tal cosa, hay razones para creer que, de hecho, no había pasajes secretos ni nada por el estilo. Finalmente, H.H. Holmes fue condenado y sentenciado a morir en la horca por el asesinato de Benjamin Petersell, el 7 de mayo de 1896, pocos días antes de cumplir 35 años, fue ahorcado en la prisión Moyamensing de Filadelfia. Los periódicos sensacionalistas estadounidenses escribieron la leyenda de H.H. Holmes tal y como la mayoría de nosotros la conocemos en la actualidad. Todo comenzó en gran parte con el artículo de 1895, El castillo de un Barbazul moderno, que incluía por primera vez menciones de Holmes buscando a sus víctimas en los alrededores de la Exposición Mundial y también proporcionó mapas de cada planta del edificio de Chicago, etiquetando habitaciones con nombres como Cámara de Tortura. Este primer artículo se hizo enormemente popular en todo el país y el New York World aprovechó esto para entablar una relación con Holmes, primero permitiéndole enviarles columnas a lo largo de su juicio y luego, después de su condena, pagando hasta $7.500 por su confesión. Por otra parte, la famosa cita atribuida a Holmes, «Nací con el diablo dentro de mí», parece ser que no fue más que una invención del periódico de Filadelfia North American.
En cuanto a la confesión de Holmes, rápidamente se comprobó que no tenía ningún sentido. Afirmó haber matado a 27 personas, aunque varias de las que nombró todavía estaban vivas, e incluso se equivocó en el nombre de una de sus supuestas víctimas. Posiblemente Holmes solo buscaba notoriedad aumentando el número de víctimas para estimular el interés del público. Y los periódicos de la época, por supuesto, estuvieron encantados de complacerle. A lo largo del siglo XX, la leyenda de H.H. Holmes evolucionó con la comprensión moderna de la psicopatía, lo que llevó a la descripción de Holmes como un asesino en serie motivado psicosexualmente. Pero, ¿cuánto de la leyenda de Holmes se sostiene verdaderamente a la luz de los hechos reales? Lo que parece más que seguro es que Holmes asesinó a Ben Pitezel y a sus 3 hijos pese a que él lo negara, pero por otra parte Holmes sí admitió haber matado a Julia por accidente durante un aborto fallido antes de acabar con la vida de su hija Perth para encubrir el primer crimen. Ni siquiera sabemos cómo mató a Julia y a su hija exactamente, y sus cuerpos nunca fueron identificados. A menudo se cuenta que Holmes acabó con la vida de las 2 hijas de Pitezel, Nellie y Alice, asfixiándolas al pasar una tubería desde la línea de gas hasta el baúl sellado, pero resulta que la casa de Toronto, bajo la cual fueron halladas enterradas, no tenía gas. Algo falla. Y aunque, como sabemos, Holmes confesó algunos crímenes, negó haber asesinado a Minnie, Nanny Williams o Emmeline Cigrand. Y bueno, la policía tampoco se esforzó mucho para probar que estas 3 mujeres estaban realmente muertas. En fin. En cuanto a la huella hallada dentro de la caja fuerte del 3er piso del Castillo de la Muerte, supuestamente dejada por alguien que luchaba y pateaba para evitar la asfixia, dio paso a muchas especulaciones. Existen distintas teorías sobre la misteriosa huella, pero la mayoría se inclina por creer que podría haber sido dejada por Emmeline en sus momentos finales, pero esto no pudo ser así, pues Emmeline ya había desaparecido antes de que se instalara la caja fuerte y Holmes se fue a Texas solo 3 semanas después de colocarla. Pero eso no es todo, porque hay más. Resulta que después del arresto de Holmes, muchos de los que visitaron el Castillo de la Muerte, como Henry Darrow, un residente del edificio que lo convirtió en un museo a 10 centavos la entrada, admitieron que nunca llegaron a ver esa huella. Así que es muy posible que todo fuera una ilusión óptica o incluso que nunca haya existido. Otro misterio añadido. Realmente de los únicos asesinatos que se puede estar seguros que Holmes cometió fueron los de los Pitezel y también podríamos decir los de Julia y su hija. Teniendo en cuenta todo esto, el psicópata descrito en la leyenda de Holmes está fuera de lugar. En cambio, tenemos un tipo de psicología criminal más en sintonía con las nociones modernas sobre asesinos depravados y sus retorcidos motivos. De hecho, ninguno de los asesinatos de H.H. Holmes fueron crímenes pasionales. Por lo que algunos criminólogos no clasifican a Holmes como un asesino en serie porque, a pesar de sus asesinatos, estaba motivado más por la codicia y el interés propios que por la emoción de los asesinatos en sí mismo. Y después de todo lo que hemos conocido del personaje de hoy, os dejo una pregunta un tanto incómoda. ¿Qué es peor, H.H. Holmes, el monstruo de la leyenda que asesinó a cientos de personas para su propia diversión, o el tipo oscuro que asesina a niños y trata de matar a familias enteras para encubrir algo tan banal como el fraude de seguros? Es una pregunta difícil, pero ¿quién mejor que vosotros para dar una respuesta? Os invito a reflexionar y compartir vuestra opinión en los comentarios. ¿Qué es lo que hace que más de 100 años después sigamos fascinados por la leyenda de H.H. Holmes? Tal vez sea la capacidad de haber construido con el paso del tiempo una imagen impresionante y misteriosa que atrae nuestra atención, o tal vez sea el hecho de que su maldad se haya elevado a un nivel de mito alimentado por los periódicos sensacionalistas de la época y artículos y libros publicados a lo largo del siglo XX.
Veamos, el mito va de un número de asesinatos bastante inflado hasta un castillo donde Holmes supuestamente atraía a los visitantes de la Exposición Mundial directamente a la muerte, como si tuviera su propia cinta transportadora que llevara a la gente en masa hasta su sótano, cual pequeño matadero. También tengamos en cuenta que si Inglaterra tenía a Jack el Destripador, Estados Unidos no iba a ser menos, por supuesto. En lugar de escribir cartas a los periódicos afirmando ser el asesino, los reporteros tomaron lo que tenían y dejaron volar su imaginación, aumentando el mito de quién era Holmes, qué había hecho y a cuántas personas había matado. Por lo que el asesino estadounidense resultaba más grande, más aterrador y no necesitaba caminar de noche por las calles buscando víctimas porque vivía en un misterioso castillo y sus presas iban solitas hacia él. Menuda novela. Y sí, claro, es tentador querer creer en la leyenda del castillo de la muerte de Holmes, pero la realidad, como hemos visto, es mucho más mundana. A fin de cuentas, no es más que la historia de un hombre sin escrúpulos quien tenía la habilidad de hacerse pasar por otra persona, proyectando la imagen de hombre de éxito y misterioso para atraer a sus víctimas y sacar provecho de ellas. Nunca existió el castillo de la muerte de H.H. Holmes, pero sí un estafador y asesino llamado Herman Matchett. Y hasta aquí el vídeo de hoy. H.H. Holmes, quien participó en la creación de su propia leyenda mientras estuvo vivo, confesando 27 asesinatos, la mayoría de ellos inventados de la nada, seguramente estaría encantado de saber que la gente cree que mató a más de 200 personas y que todavía tantos años después de su muerte seguimos hablando de él. ¿Conocíais la leyenda de H.H. Holmes? ¿Qué opináis sobre la forma en que los medios de comunicación pueden moldear la percepción pública de personajes históricos y de muchas cosas más? Me encantaría saber vuestra opinión, así que no olvidéis dejar un comentario y contarme qué os ha parecido el vídeo. Y por supuesto tampoco olvidéis darle al botón de me gusta, compartir el vídeo y suscribiros al canal para no perderos ningún vídeo. Sin más me despido, muchísimas gracias por estar ahí, un abrazo enorme, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!